Saludos, joven promesa de la medicina moderna, bienvenido a una nueva entrega de Escuela Médica. Para el menú de hoy tenemos bronquiectasias y fibrosis quística. Es un tema aparentemente sencillo, y así es, por tanto lo vamos a simplificar mucho, con la única finalidad, como siempre, de que al acabar la clase ya tengas clarísimo los temas fundamentales para responder casi cualquier pregunta en un examen como el MIR o como un examen de neumología de la carrera. Si bien el tema más relevante es la fibrosis quística, tenemos que empezar por las bronquiectasias. Vamos a explicar las generalidades de las bronquiectasias en su conjunto para luego entrar en las bronquiectasias específicas infantiles de esta entidad, de la fibrosis quística. Dicho todo eso, vamos al lío. Comenzamos, como de costumbre, explicando nuestra hoja de ruta en el tema de bronquiectasias. Empezaremos hablando de las bronquiectasias en general y primero hablaremos de sus generalidades, de la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y finalmente nos dedicaremos a hablar de unas bronquiectasias muy especiales, de una enfermedad muy característica como es la fibrosis quística. Respecto al concepto, el nombre nos ayuda mucho: ectasia de los bronquios, dilatación bronquial. Precisamente consiste en eso, en una destrucción de la arquitectura bronquial que genera una dilatación crónica ya irreversible. Y puedes pensar, bueno, se queda más abierta la vía aérea, pero en realidad eso favorece que se acumulen secreciones, que se produzcan infecciones y que se produzca a su vez deterioro progresivo de la función respiratoria. Las bronquiectasias más conocidas son las relacionadas con la fibrosis quística, que nos ocuparemos de ella al final del tema. Pero ten en cuenta que la mayoría de las bronquiectasias que hay en la población no se deben a fibrosis quística, sino que tienen otras etiologías. Por tanto, se da esa paradoja. Vamos a hablar la primera parte de la clase de las bronquiectasias en general y luego hablaremos de una enfermedad muy particular que genera bronquiectasias ya desde la infancia, como es la fibrosis quística. Pasamos ahora a hablar de la etiopatogenia y la clave es este círculo vicioso que ves aquí. Va a haber pacientes que tengan aquello que se llama un catarro mal curado y secundariamente a esa infección que no termina de erradicarse se va a producir inflamación bronquial y eso va a generar desestructuración, alteración mucociliar y con ello nuevas infecciones que van a generar el círculo vicioso. Pero no solo eso, puede que todo empiece aquí. Un paciente que tenga inflamación bronquial de por sí, sin que haya una infección en ese momento, pues eso va a generar que se altere la motricidad mucociliar y con ello que empiecen las infecciones y se active el círculo. E incluso va a haber pacientes que lo que predomine de inicio, el trigger, el disparador del proceso, sea la alteración mucociliar, como puede ser por ejemplo en la fibrosis quística, etcétera, etcétera, donde secundariamente a ello se va a producir acúmulo de secreciones que se van a infectar, que van a generar inflamación y en ese entorno inflamatorio pues los cilios se van a mover aún peor y va a acumularse aún más secreciones y van a volver a poderse infectar. Por tanto, el principio rector de la etiopatogenia de las bronquiectasias es precisamente esa visión de círculo vicioso donde las infecciones y las sobreinfecciones ahondan en la profundidad del desarrollo de las bronquiectasias y en las posibles complicaciones asociadas. Causas asociadas a las bronquiectasias. ¿Cuál es el disparador? Pues depende, hay muchísimas causas. Las más importantes, la causa más frecuente sin duda alguna, son las infecciones. Procesos infecciosos que quizá por una cierta predisposición genética no se erradican adecuadamente y desencadenan el círculo vicioso que hemos nombrado. Pueden ser procesos infecciosos bacterianos o de otros microorganismos, pero muy interesante considerar aquí también el papel que tienen las micobacterias, especialmente micobacterias no tuberculosas, como son Kansasi o como son Avium intracelulares, que parece que actúan de colonizadores y pueden generar precisamente activar este cuadro, este círculo vicioso que hemos comentado. Pero hay otras causas por las cuales se producen bronquiectasias o al menos enfermedades que las favorecen. Las inmunodeficiencias, especialmente de perfil humoral, relacionadas con déficit de anticuerpos, favorece el desarrollo de bronquiectasias. La alteración ciliar, normalmente de causa genética, como es la propia fibrosis quística, pero también la discinesia ciliar primaria con alteración ORL y de estrocardia, o el síndrome de Young, que también tiene afectación ORL y esterilidad. Todas estas causas generan alteración del funcionamiento mucociliar y con ello favorecen las infecciones y la inflamación crónica.
neumonitis inflamatoria por reflujo. El reflujo gastroesofágico está implicado no solamente en la erosión del esófago, sino que ya vimos que estaba muy relacionado con determinadas patologías del área ORL, y como puede llegar el reflujo al área ORL y esa acidez producir problemas, también se puede colar en la vía respiratoria y favorecer una neumonitis química que produzca precisamente bronquiectasias. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una forma particular de comportamiento de un asma grave, difícil de controlar, en el cual hay eosinofilia, hay broncoespasmo, puede haber infiltrados, pero característicamente en el esputo hay precisamente aspergillus, y lo que hay es una reacción alérgica a antígenos de aspergillus. La clave es que esta entidad tiene relativamente facilidad para que se generen bronquiectasias, además en una localización muy concreta, que eso es en la zona central. Por tanto, es otra entidad que favorecería el desarrollo de bronquiectasias, asociada a otras muchas enfermedades, quizá no tan glamurosas como las anteriores, pero en los pacientes con EPOC y enfisema, aunque el EPOC y el enfisema en sí mismo no produzca bronquiectasias, pero va a favorecer una inflamación bronquial y una desestructuración del parénquima que puede fomentar el desarrollo de bronquiectasias. O la fibrosis pulmonar idiopática, que produce panalización, ¿no? Áreas de fibrosis en vasos pulmonares, y ello genera bronquiectasias de tracción por traccionar del bronquio, abrirlo, alterar su motricidad y con ello favorecer que se acumulen secreciones y que se infecte. Y luego también está la propia obstrucción mecánica, de tal manera que una lesión dentro del árbol bronquial, en un bronquio concreto, puede generar que del distal a ese bronquio, de manera localizada, esta va a ser unas bronquiectasias de localización muy particular, pues eso puede fomentar que en esa localización del bronquio hacia la zona distal se favorezca el desarrollo de bronquiectasias. Entender la etiopatogenia que hemos comentado es muy importante para luego saber qué estudios hacer en estos pacientes y qué enfermedades deberíamos de descartar, precisamente porque son bronquiectasias que van a tener algún perfil de tratamiento. Pasamos ahora a hablar de los síntomas asociados, de la clínica, y característicamente son episodios repetidos de infección bronquial, donde además puede haber tos crónica y expectoración crónica abundante, la llamada broncorrea, y este es un dato muy característico de las bronquiectasias, si bien no es evidentemente patognomónico. Pero la tos crónica con broncorrea crónica, con expectoración crónica, asociado a episodios frecuentes de infecciones o agudizaciones respiratorias, es un dato muy relevante. También puede producir hemoptisis, al igual que el cáncer de pulmón, al igual que la tuberculosis, por supuesto las bronquiectasias que desestructuran el bronquio, que generan ingurgitación vascular, daño vascular y riesgo de sangrado, puede ser una causa de hemoptisis. Y no solo puede dar hemoptisis, sino que además que la hemoptisis puede ser muy abundante, potencialmente grave en el caso de las bronquiectasias. También esta enfermedad no deja de ser una enfermedad inflamatoria crónica de localización pulmonar que va consumiendo y emanciando al paciente, y por eso es muy característico que haya astenia, anorexia, pérdida de peso, síntomas constitucionales y por supuesto también síntomas relativos a la enfermedad de base que haya producido o que haya favorecido el desarrollo de las bronquiectasias. En la exploración física es muy relevante de cara a un paciente que sospechemos bronquiectasias el índice de masa corporal, porque es una enfermedad, como hemos dicho, que va consumiendo al paciente y le va haciendo perder composición corporal. Y luego, por supuesto, la auscultación pulmonar, donde puede no notarse ninguna alteración importante, o algún roncus, incluso alguna sibilancia o ruido de secreciones. Y, por supuesto, estos pacientes pueden acompañarse de cierto grado de episodios de agudización, donde el número de roncus y la semiología de hiperreactividad bronquial puede ser más florida en esa fase agudizada. En la exploración física es muy característica la presencia de acropaquias, y ese dato es clave. Ya habíamos dicho en la clase de EPOC que los pacientes con EPOC y enfisema no tienen acropaquias, y si un paciente con EPOC tiene acropaquias o las desarrolla, hay que pensar sobre todo en dos entidades: que haya desarrollado un cáncer de pulmón o que haya desarrollado precisamente bronquiectasias. Pues las bronquiectasias es una causa muy común de desarrollo de acropaquias. Y luego en la semiología podemos encontrar hallazgos propios de la enfermedad de base que haya causado las bronquiectasias. Por ejemplo, una pregunta relativamente reciente: paciente de 60 años que tiene tos y expectoración
habitual, no nos dicen que fume, como para que tú pienses en el EPOC, no nos dan esos datos y nos hablan de más de 4 o 5 episodios de agudizaciones al año, algunas de las veces acompañado de hemoptisis. Por suerte no nos hacían elegir y pensar que podía ser EPOC y tampoco nos hablaban de tabaquismo. Desde luego no va a ser asma, que no tiene tanta secreción bronquial, ni tampoco es muy característico la presencia de hemoptisis. La fibrosis pulmonar idiopática se caracteriza más por tener disnea y tos seca. Y la insuficiencia cardíaca, pues edemas, etcétera, etcétera. Pues esta es la clínica característica o paradigmática de las bronquiectasias, que no solamente es sabértela, la clínica, que sí, te la puedes saber, sino además leer la pregunta y darte cuenta que en el resto de las opciones ese síndrome clínico que nos estaban dando, pues no encajaba tanto. Pasemos ahora a hablar del diagnóstico, donde el protagonista es sin duda alguna el TAC, el TACAR o el TAC torácico, que nos va a permitir valorar directamente el tamaño y la morfología de esas bronquiectasias. Hay muchísimos signos radiológicos, no vamos a entrar en detalles, vamos a ver los más característicos. El primero de ello es que la relación entre el bronquio y el vaso sanguíneo que le acompaña se vea que el bronquio es de mayor tamaño. Y eso da una imagen de anillo de sello, un anillo que tiene un sello para lacrados, para los sobres, para estas cosas. Pues bueno, pues ese signo del anillo de sello lo que nos está sugiriendo es que el anillo, que es el bronquio, está muy dilatado. En línea con ello, también hay otros signos bastante intuitivos si lo piensas, que es que si yo voy avanzando en la imagen, en los distintos cortes y me voy yendo hacia distal, pues el bronquio no va reduciendo su diámetro, falta que se afile, y como no se afila, no va reduciendo su área, pues sugiere que está dilatado. Y también en línea con ello, si me voy a las zonas ya muy distales, cerca de la pleura, si ahí veo imagen bronquial, si veo bronquios en esa localización, pues esos que deben estar dilatados, porque ahí ya no deberían de verse bronquios, y por tanto también sugiere la presencia de bronquiectasias. Luego están pruebas funcionales, la espirometría característicamente en las bronquiectasias, dado que produce acúmulo de secreciones e inflamación bronquial. Lo característico es que en la espirometría veamos un cuadro obstructivo en el cual el paciente, al expirar, como ya hemos repasado muchas veces, pues saca todo el aire, aunque tarda, y precisamente porque tarda, lo que saca en el primer segundo se ve reducido, pero lo que saca en total es más o menos normal, y por eso la relación entre ambos, el índice de Tifenó es menor de 0,7. El 70 es menos, en el primer segundo saca menos del 70% del aire que tienen los pulmones. Y junto con ello, pues también el propio FEV1 puede estar disminuido. Pues bien, eso es lo característico, pero también puede ocurrir que la espirometría no esté muy afectada, o incluso se asocia mucha afectación parenquimatosa que pueda tener una espirometría con componente restrictivo. Una pieza muy importante del seguimiento, ya no solo del diagnóstico, sino del seguimiento de estos pacientes, es hacer cultivos de esputo, precisamente para conocer si hay un agente microbiológico que esté produciendo las bronquiectasias, pero luego para monitorizar la flora bacteriana que tiene el paciente en sus bronquiectasias, por si es necesario tomar alguna medida. El papel de las pseudomonas es fundamental, porque si un paciente tiene bronquiectasias y pseudomonas, eso genera un factor pronóstico negativo. Por tanto, el papel de las pseudomonas no es simplemente que infecte las bronquiectasias, que favorezca las agudizaciones, sino que además se correlaciona con mal pronóstico, y por tanto hay que intentar esas pseudomonas en la fase aguda y crónica, erradicarlas en la medida de lo posible. El estafilococo aureus también puede estar en las bronquiectasias, especialmente en la fibrosis quística, y es bueno que lo tengas presente. Las micobacterias no tuberculosas, como Avium intracelulare o Kansasi, pueden ser parte de las bronquiectasias, y de reiterarse su aislamiento puede estar recomendado intentar su erradicación. Y luego además, por supuesto, pues a Haemophilus, Streptococcus, Pneumoniae, Burkholderia, Stenotrophomonas, e incluso el papel del Aspergillus, que puede estar en las bronquiectasias en general, y específicamente tiene un papel más relevante aún en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que produce bronquiectasias de localización central. Por tanto, muy importante en el diagnóstico, por supuesto, la prueba de imagen, muy importante también la espirometría, muy importante también conocer la microbiología que tiene el paciente en los bronquios.
cosa que luego haremos seguimiento de todo eso, haremos seguimiento al paciente, de la función respiratoria y de la microbiología, y en cada consulta pediremos cultivo de esputo para ver que se va aislando o que el paciente esté aparentemente estable por si acaso. Y luego tenemos la parte de analítica, donde lo característico es ver aumento de reactantes de fase, hipergamma-globulinemia y datos según avanza la enfermedad de desnutrición proteica, etcétera, etcétera. A nivel gasométrico, por supuesto, podemos ver un trastorno, una hipoxemia cuando la enfermedad ha avanzado mucho, con un comportamiento de trastorno de la ventilación-perfusión. Dicho eso, también deberíamos hacer pruebas, sobre todo enfocadas a descartar las causas más importantes, es decir, aquello donde yo puedo hacer algo y modificar el curso de la enfermedad. Por ejemplo, pues habría que descartar la presencia de alguna inmunodeficiencia, especialmente en relación con las inmunoglobulinas, y por tanto pedimos inmunoglobulinas, poblaciones linfocitarias, estudio de VIH para descartar una inmunodeficiencia que esté causando las bronquiectasias. También descartar la fibrosis quística, sobre todo evidentemente en niños, mediante el test del sudor o el estudio genético, aunque eso lo veremos luego al final de la clase. También deberíamos descartar la presencia de reflujo gastroesofágico, ya sea por la clínica, con pHmetría y en caso de haberlo, evidentemente tratarlo. También descartar la aspergilosis broncopulmonar alérgica, especialmente en pacientes con asma, eosinofilia de difícil control, bronquiectasias centrales y aislamiento de Aspergillus, donde también podemos detectar IgE y precipitinas frente al Aspergillus. También descartar el déficit de alfa-1 antitripsina, que puede causar un enfisema tipo panacinar y que además puede favorecer el desarrollo de bronquiectasias y que va a tener un tratamiento que es precisamente sustituir la alfa-1 antitripsina. Por supuesto, importante también descartar la presencia de micobacterias y eso lo hacemos mediante cultivos específicos de esputo. Y también muy interesante descartar otra causa potencialmente reversible que se deban a una obstrucción bronquial, y eso lo sospecharemos si en las pruebas de imagen vemos que son bronquiectasias localizadas en un área concreta de un lóbulo del pulmón, y más si además en esas pruebas de imagen vemos pues precisamente lo que está produciendo la obstrucción bronquial proximal. Y en caso de sospecha, pues entonces la clave va a ser una fibrobroncoscopia que permita hacer el diagnóstico definitivo de la lesión endobronquial que está produciendo la obstrucción. En línea con esto, pues con pruebas diagnósticas, pues hace relativamente poco tiempo nos preguntaban por un paciente de 60 años, fumador, con expectoración diaria y tos, con lo cual ya tú piensas en EPOC y sería lo lógico a pensar, que ocasionalmente es hemoptoica, eso ya no le pega tanto a un EPOC estándar, y además tiene acropaquias. Esto ya nos debe hacer pensar en cáncer o en bronquiectasias. Y nos daban una imagen de escáner, donde podemos ver esto como es una base pulmonar normal, donde se ven los vasitos pero no se ven los bronquios, y en la base contraria se ven claramente los bronquios dilatados y de un calibre considerable. Es más, son unas bronquiectasias localizadas. Sería interesante ver el resto del escáner, porque a lo mejor tiene una obstrucción bronquial que está favoreciendo el desarrollo precisamente de esas bronquiectasias, pero no te pedían tanto, solo te decían que marcases que son bronquiectasias. Recuerda que una tuberculosis cavitada, pues típicamente va a haber una cavidad o dos aislada y el resto va a ser un infiltrado, y que es más probable que sea en los lóbulos superiores. Luego un enfisema pulmonar, ya vimos la imagen de enfisema de destrucción, y un carcinoma quístico, pues es que esto no son, un carcinoma quístico pues no lo he visto en cáncer de pulmón, pues eso microcístico o epidermoide, es decir, que el cáncer de pulmón característicamente da una lesión que es un nódulo o una masa pulmonar. Pasamos ahora al tratamiento, donde la prioridad, por supuesto, es el tratamiento etiológico si encontramos una causa, como puede ser la alfa-1 antitripsina, si hay déficit de gamma-globulinas, pues soporte de eso, inhibidores de bomba de protón en caso de que sea relacionadas con reflujo gastroesofágico, tratamiento para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, es decir, tratar la causa, por supuesto. Y luego está el tratamiento general de las bronquiectasias, que pasa por broncodilatadores y mucolíticos, suplemento nutricional, porque estos pacientes se suelen desnutrir, como hemos dicho, según avanza la enfermedad. Por supuesto, muy importante la vacunación de gripe, de neumococo, la polisacárida requiere recuerdos, la conjugada mejor, pero tiene menos serotipos, etcétera, etcétera, de SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, o sea, vacunación completa. Y luego es muy importante en estos pacientes lo que hemos dicho, cultivos de esputo con frecuencia en cada consulta, sobre todo si el paciente suele sufrir
episodios de agudización, episodios de infección sintomática y en base a ello, cuando vuelva agudizado, ajustar la antibioterapia y sobre todo si encontramos algún bicho que no nos gusta, plantear incluso su erradicación si fuese posible. El principal germen que nos debe de preocupar una vez aparece son las pseudomonas, porque una vez aparece sabemos que si no lo erradicamos, el deterioro respiratorio va a ser mayor. No siempre es posible erradicarlo, pero es importante intentarlo. Por tanto, la antibioterapia es importante de cara a una infección aguda, episodio agudo de infección, pero también puede tener un papel erradicador, especialmente en el contexto de las pseudomonas. Y precisamente por eso nombramos brevemente, aunque lo veremos en microbiología, pues fármacos sistémicos que usaremos cuando el paciente tenga una infección sintomática frente a la pseudomona, ¿no? Como pipertazo, cefalosporinas del tipo ceftacidima o cefepime, no ceftriaxona ni cefotaxima, esas no cubren a pseudomonas, ceftalozano, tazobactam o ceftacidima bivactam. Estas nuevas especies de piperacilinas tazobactam novedosas cubren también a las pseudomonas. De los carbapenem, recuerda que ertapenem no lo cubre, no cubre pseudomonas, pero sí lo puede cubrir imipenem, imeropenem, así como accionan, y luego los aminoglucósidos como tobra, amica o gentamicina, y de las quinolonas, la que tiene especial actividad frente a pseudomonas, no son las nuevas, no es ni la moxifloxacino ni la levofloxacino, sino que es sobre todo ciprofloxacino. Evidentemente, lo idóneo es contar con el cultivo y ver a qué es sensible o no la pseudomona de tu paciente. Pero luego, y por eso te estoy nombrando todo esto, es bueno que conozcas que existe antibioterapia inhalada, precisamente, entre otras cosas, para erradicar las pseudomonas. Cuando el paciente a lo mejor no tiene una agudización, pero sabemos que tiene colonización por pseudomonas e intentamos hacer pautas prolongadas de antibioterapia inhalada para intentar ayudar a la erradicación. Y se puede utilizar colistina inhalada, tobramicina inhalada. Esto tiene la gran ventaja de evitar los efectos secundarios que tiene la colistina o la tobramicina, que es nefrotóxica y ototóxica. Su acción pulmonar inhalada pues reduce evidentemente los efectos secundarios. El accionan inhalado, simplemente que te suene que existe pauta de antibioterapia inhalada precisamente para cubrir esta eventualidad. Y ahora ya sí llegamos a la parte más importante de todo este tema, que lo hemos dejado al final porque no podemos empezar la casa por el tejado. Pero sin duda alguna, aunque las bronquiectasias por fibrosis quísticas no son las más frecuentes de la población, como ya hemos dicho, sin duda es un cuadro muy paradigmático que además afecta a la infancia y a la adolescencia, y que hacer un diagnóstico precoz es muy importante para preservar la función pulmonar de estos pacientes. Por eso es por lo que se insiste tantísimo en el estudio de esta entidad, aunque no explique la mayoría de las bronquiectasias poblacionales, pero sin duda explica las bronquiectasias infantiles, y lo más importante es que hagas un diagnóstico precoz para evitar que se desarrollen precisamente. Es una enfermedad genética que afecta a 1 de cada 2.000, 4.000 recién nacidos y se sitúa en el cromosoma 7, justo esta proteína, el CFTR. Acuérdate un poco de esas siglas, que no es otra cosa que una proteína de conductancia transmembrana. Es un canal que transporta electrolitos y que se expresa en el epitelio en general de las glándulas exocrinas. Su ausencia explica que las secreciones exocrinas sean ricas en electrolitos y con ello muy espesas. Y a nivel del moco, eso favorece secreciones espesas en el bronquio y con ello alteración de la motricidad ciliar y secundariamente infecciones y el patrón inflamatorio del círculo vicioso de las bronquiectasias. Pero también va a afectar, porque este canal se expresa en la piel y en otros sitios, pues va a afectar a otras muchas glándulas o secreciones exocrinas, como veremos luego. La forma de herencia genética es autosómica recesiva. Eso significa que si hay un paciente afectado es que tiene la mutación en los dos genes, en los dos CFTR del cromosoma 7, uno de papá y uno de mamá. Y por tanto, si nos vamos a sus padres, probablemente no, tiene que ser así, los dos padres son portadores asintomáticos, porque tienen el rasgo, y de su descendencia, si tuvieran 4 hijos, por probabilidad, uno tendría la enfermedad homocigoto, 2 serían portadores, el 50%, portadores heterocigotos, y
el cuarto estaría sano y no portador. Pues esa sería la distribución probabilística de la herencia de esta entidad. Dentro del cromosoma 7, donde está el gen del CFTR, que como ves yo lo miro porque no me acuerdo ni de broma, pero me suenan más o menos las siglas, pues ese gen se han descrito más de 2000 mutaciones, pero la más común de todas ellas es la mutación F508 del. Y bueno, pues ahí queda dicho y no está de más que intentes recordarlo. Hay distintos, podríamos agrupar todas las mutaciones que hay en 5 comportamientos, por así decirlo. Y no vamos a entrar en detalle, pero es interesante que te suene solo esto, porque verás que según el comportamiento mutagénico, según el perfil de mutación, pues el paciente es más subsidiario o menos a los fármacos actuales que existen para esta entidad. Bien, lo normal es que de tu gen del cromosoma 7 pues se produzca la proteína, madure a lo largo del retículo endoplasmático y luego el aparato de Golgi y se exprese en la membrana plasmática para regular el transporte de iones, de electrolitos. ¿Pero qué puede pasar? Pues hay, como ves, 5 clases de mutaciones o de comportamientos de estas mutaciones, en los cuales en unos pues no se forma nada relevante, ausencia grave. En otro, que aquí está la 508, la más frecuente, se forma pero se degrada precozmente y por tanto habría que intentar protegerle para que no se degrade y llegue a la membrana plasmática. En otros pues se produce pero no está activo. En otros se produce pero funciona regulinchi y en otros se produce, funciona pero está en un número reducido. Por tanto, como ves, hay como muchas posibilidades de comportamiento y no hace falta que te sepas cuál es cada uno, solamente que así entiendas, por si te haces una pregunta rara, no lo vamos a explicar ese detalle porque no merece la pena, pero que en función del perfil de la mutación, pues unos fármacos son más útiles que otros. Lo realmente importante es que entiendas la clínica principal de esta entidad, que como hemos dicho, por la disposición de este gen que está en muchísimas localizaciones, sobre todo de glándulas exocrinas, pues explica que a nivel pulmonar se desarrolla en bronquiectasias, donde es muy característica la presencia de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas. Este último recuerda que se correlaciona con el pronóstico y que hay que procurar su erradicación. Pero también afecta al área ORL y da sinusitis, poliposis nasal. En niños pequeños la presencia de poliposis nasal debe alertarnos de una posible fibrosis quística. También afecta al páncreas exocrino, donde puede producir pancreatitis, malabsorción de grasas e incluso si se deteriora el páncreas, diabetes tipo 1 por afectar por la inflamación al páncreas endocrino. A nivel intestinal produce estreñimiento iliomeconial, prolapso rectal. A nivel hepático está descrito una hepatopatía. A nivel cutáneo y de piel y partes blandas, recuerda primero las acropaquias si hay bronquiectasias, o sea que eso va con el pack de las bronquiectasias, pero además es muy característico que estos niños tengan el sudor salado, porque el sudor es rico en cloro, en sodio, en electrolitos y por tanto tiene una intensidad de electrolitos mayor a lo habitual. También afecta a los conductos deferentes y se produce azospermia precisamente por obstrucción de estos conductos. Y también tiene un papel fundamental, como afectan niños, en el retraso del crecimiento. Y son niños que van a crecer menos de lo debido y además ulterior riesgo de desarrollo de osteoporosis en el contexto del cuadro malabsortivo, la inflamación crónica, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diagnostica esta entidad? Pues tradicionalmente es mediante el test del sudor. Se le pone al paciente un aparatito, se le pone a correr y se mide cuánto cloro hay en su sudor. Si la concentración de cloro es mayor de 60.000 equivalentes litro, es sugerente de esta entidad. Problema, que un niño que acaba de nacer, si quieres hacer el diagnóstico pronto por todo lo que hemos dicho, pues no vas a poner al niño a correr, porque el niño ni cruje ni muge, solo mama. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues existe la posibilidad de medir tripsina o derivados en sangre, que es una enzima que produce el páncreas, pero que si hay alteración pancreática puede favorecer que aumente la tripsina en sangre y permite, pues, prácticamente como la prueba del talón, pues justo en la prueba del talón, añadir esto al cribado neonatal para hacer un diagnóstico precoz. Y además existen otras opciones de pruebas que no merece la pena nombrar.
En el neonatos, la forma de diagnosticarlo como cribado es la tripsina en sangre, y en niños ya un poquito más talluditos, pues la prueba característica o típica, la más preguntada, es sin duda alguna el test del sudor. Y luego, ¿cómo confirmamos esta entidad? Pues mediante estudio genético, que por fortuna en muchos casos ya existe una especie de kit comercial que permite rastrear fácilmente las principales mutaciones, y en caso de sospecharse alguna aún más rara, pues se puede hacer estudios más profundos. Por tanto, el algoritmo de decisiones ante sospecha o por cribado poblacional en neonatos, pues tenemos test del sudor o el tripsina en sangre, y en caso de ser positivos, pues estudio genético. Para terminar de confirmarlo, y con el estudio genético plantear consejo, por supuesto, a los padres, y estudio familiar en función de los hallazgos. Y luego está el tratamiento, que es otra parte importante porque ha cambiado en los últimos años. Por supuesto, tratamiento general de las bronquiectasias, buena nutrición, soporte nutricional, mucolíticos, broncodilatadores, etcétera, etcétera, y vigilancia de las comorbilidades, de si aparece diabetes, del estreñimiento, de todo lo demás debe estar evidentemente controlado. Eso es importante que lo tengas presente. Pero la parte más importante es la vigilancia de las infecciones respiratorias y tratamiento agresivo de estas, intentando, como ya hemos dicho, erradicar si apareciese las pseudomonas. Y luego están los nuevos fármacos que permiten modular la actividad del CFTR, que permiten protegerlo para que no lo degraden o abrirlo. Y hay muchas pastillas, pero todas se parecen en el nombre, y esa es la pequeña ayuda. Y por eso te decía que te acordases de las siglas del transportador, porque está el Ivacaftor, Lumacaftor, Tezacaftor, que si te fijas todas acaban en Caftor, y es que Caftor, si le quitas las vocales, pues es CFTR, que son las siglas de la proteína en sí. Otro truco, por si te ayuda, pues es pensar que el niño va pues vestido, su forma de proteger al niño del mundo frío y oscuro que nos rodea, pues no es otra cosa que disfrazarlo de castor. Pues bueno, pues para que asocies la palabra castor con esa figura infantil como tratamiento de las fibrosis quística. ¿Y se utiliza siempre en todos los pacientes? Pues cada una de estas pastillas, no vamos a entrar en ello, o mezcla de ellas, en función del comportamiento de la mutación, como te he dejado caer al comienzo. Pero en realidad las preguntas no suelen ser tan crueles, o sea que tampoco te he añadido un poco más de información porque, como está de moda, podrían preguntarlo en los próximos años. Sobre la fibrosis quística, pues nos hacen qué función tiene el CFTR, fíjate qué es lo que nos preguntaban, en las vías respiratorias. Actúa como un canal que transporta cloro y regula la hidratación de las secreciones. Pues eso es. Y precisamente su ausencia explica un exceso de electrolitos en las secreciones, un exceso de electrolitos en el sudor, y con todo ello ese espesor activa todo el círculo vicioso relativo a las bronquiectasias. Una pareja tiene un primer hijo varón con fibrosis quística y nos preguntan por consejo genético. El caso índice es homocigoto para la mutación F508, que es la más común, y sus padres son portadores heterocigotos. Cada uno de ellos tiene un gen mutado con esta mutación. ¿Qué información es la correcta? Pues sabiendo esta información, pues la probabilidad de que el siguiente descendiente esté afecto es del 25%. Correcto, eso es correcto. Y un 50% no va a estar afecto, que es lo que dice la siguiente, sino que será portador asintomático heterocigoto, y el otro 25% restante va a estar sano y no va a ser portador. Lactante de 3 meses, recién parido, y que todo lo siguiente sugiere fibrosis quística excepto uno. Retraso en la evacuación del meconio, estreñimiento, vale. Sabor salado en la piel, pues vale. Aislamiento de pseudomona aeruginosa, sin duda, en secreciones respiratorias. Deterioro de tensión del crecimiento, sin duda, ante cualquier enfermedad pediátrica, su forma de manifestarse es principalmente, entre otras cosas, un retraso del desarrollo ponderoestatural. De la lista, ¿qué es lo que no nos encaja? Deshidratación hipernatrémica, porque estos niños, de deshidratarse, pues se deshidratan con pérdida de sodio, y porque en realidad tienen exceso de electrolitos en sus secreciones. ¿Y de dónde lo sacan? Pues de la sangre. O sea que si se quedan deshidratados, pues el sodio en sangre va a estar bajo, porque está abundante fuera. Las últimas dos preguntas son interesantes por un pequeño matiz.
Primero esta, fibrosis quística. Todo lo siguiente es cierto, excepto las mutaciones del gen de la fibrosis quística se localizan en el brazo largo del cromosoma 7. Y tú, no me acuerdo si era el 7. Que sí, que es el 7, pero ¿es el brazo largo o el corto? Sigue leyendo. El diagnóstico de despistaje neonatal se realiza mediante determinación de tripsina o quimotripsina, de tripsinógeno, o de tripsina. Pues vale. Las formas mucoides de Pseudomonas son diagnósticas, son especialmente, se ven prácticamente de forma patognomónica en la fibrosis quística. Pues vale. El hallazgo de concentraciones bajas de cloro en el sudor confirman, primero, son las altas y tampoco confirman, la confirmación es el estudio genético. ¿Por qué te pongo esto? Pues para que sepas que hay datos numéricos que te dan mucha rabia saberte, como es el cromosoma, el no sé qué, pero que si haces preguntas, ya sea para tu examen de la carrera o para el MIR, si tú has hecho esta pregunta, pues eso te favorece que aciertes otras. Y por ejemplo, esta opción que era muy difícil, cromosoma 7, pues en realidad unos años antes la habían preguntado de otra manera. La fibrosis quística, todo lo siguiente es cierto, salvo una cosa. Si tú te aprendiste la pregunta del 2003, acertabas luego la del 2007. Y es un mensaje de por qué es tan interesante hacer preguntas, porque las cosas se tienden a repetir. Se hereda autosómica recesiva, correcto. La mutación más prevalente es la F508, correcto. Como la preguntan, pues como es un número que lo preguntan, pues me lo tendré que saber. No me voy a aprender todos los números del mundo, pero sí los que veo que aparecen en las preguntas. Pues eso. No todas las mutaciones se generan en el brazo largo del cromosoma 7. Ah, amigo, pues no, se generan ahí porque ¿dónde está el gen CFR7? O sea, que esta es falsa, pues porque es ahí donde está el gen. Entonces, yo qué sé, lo siento muchísimo, pero es así de cruel. Tú dirías, bueno, a lo mejor hay alguna mutación. Ya, pero es que el gen está donde está. Entonces, si alguien tiene algo que parece fibrosis quística, pero no tiene una mutación ahí, pues tiene algo que se parece, pero no es esta enfermedad. Y por tanto, esa era la falsa. Y con esto llegamos al final del camino por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Si es así, suscríbete, haznoslo saber, pídenos temas, yo qué sé, lo de siempre.